Luego de la resolución publicada hoy en el diario oficial El Peruano. En ambos puntos tenemos periodistas, tenemos reporteros que nos van a ir informando sobre este tema. Pero ¿cuál es el futuro del Ministerio Público en el marco constitucional? ¿Qué debe ocurrir ahora que Zoraida Ábalos retorna? Aunque todavía no es un retorno 80%, porque podría el Congreso apelar al Tribunal Constitucional mediante una acción competencial. De este y otros temas de lo que se podía prever en el Ministerio Público en el marco constitucional, vamos a conversar de inmediato a las 8:06 y le agradecemos la gentileza de atendernos el doctor Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Particular San Martín de Porres. Doctor Álvarez, muy buenos días, un gusto tenerlo aquí en Radio Nacional. Apelamos justamente a su experiencia y a un hombre que conoce del derecho a profundidad para tocar este tema. La Junta Nacional de Justicia destituyó a Patricia Benavides, quien todavía puede presentar una apelación tanto a la propia Junta como al Ministerio o como al Tribunal Constitucional o al Poder Judicial. ¿Cuáles, digamos, los pasos que ella podría seguir? ¿Podría todavía tener la oportunidad de mantenerse en el Ministerio Público o cree usted que ya esto es un cese definitivo dentro de su carrera como fiscal suprema? Bueno, en principio hay que señalar a todos los oyentes que estamos en una guerra política donde bandos muy organizados y con mucho enraizamiento en el Estado vienen contendiendo en procura de posicionarse o mantener sus posiciones de poder, muchas veces antidemocráticas, porque no están originadas en los votos populares, en un Estado que es débil y ineficiente. Y eso lo sienten todos los ciudadanos y ya ven este enfrentamiento como una cosa extraña que ya no entienden, ¿no es cierto? Claro. Ahora, a la pregunta, ¿Patricia Benavides puede regresar? Sí, puede regresar. Primero porque puede presentar un amparo y los jueces o salas constitucionales podrían quizás amparar su derecho. Y de no hacerlo, está el Tribunal Constitucional al cual ella podría recurrir. Argumento. Podría presentar como argumento el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, que habla de manera muy clara y directa de que en los casos de jueces supremos y fiscales supremos es necesario, para destituirlos, pedir antes autorización al Congreso, porque se trata de altos funcionarios del Estado aforados. Lo que quiere decir de que para destituirlos es necesario solicitar el antejuicio, que es una etapa previa en la cual el Congreso, tanto para magistrados del Poder Judicial como del Ministerio Público o del Tribunal Constitucional, ministros, exministros, etcétera, el Congreso presume la posibilidad de que sean objeto de una persecución política y por eso es que analiza si es que la acusación que se le hace a este alto funcionario tiene visos de verosimilitud y requiere ser procesado para establecer su inocencia o su culpabilidad, doctor o de Álvarez, plano lo rechace. Doctor Álvarez, pero este paso que usted nos explica, que tiene que levantarse, digamos, el antejuicio, esto a través del Parlamento, esto no se ha visto, no se ha contemplado, digamos, durante el proceso contra Patricia Benavides. Exactamente. Al no haberse contemplado, se abre una posibilidad que es que Patricia Benavides tenga casi seguro su regreso, tarde o temprano. Ahora, pero y la otra posibilidad es que el Congreso, que ya tiene sangre en el ojo con respecto a la Junta, pueda, sin necesidad de que se establezca una nueva demanda competencial de nada, sino frente a esta falta de actuación por parte de los miembros de la Junta de su propia ley orgánica, decida nuevamente someter a acusación constitucional a la Junta, a los miembros de la Junta por incumplimiento de sus funciones, o sea, con menoscabo de las funciones del Congreso. Prácticamente la Junta habría
lo que se dice que obviamente pasado por encima de las funciones y atribuciones del Congreso. O sea, la propia Junta, lo que usted nos quiere decir, doctor Álvarez, es que ha vulnerado su propio reglamento, su propia ley orgánica concretamente. Su propia ley orgánica, efectivamente, y eso le va a corresponder interpretar al Tribunal Constitucional en su momento, Ahora, o al mismo Congreso, que también interpreta la Constitución. Claro, pero ¿cómo tendría que aplicar esa medida el Congreso de la República? ¿Cuál sería el procedimiento que tendría que seguir el procurador del Parlamento? Explíquenos, por favor. Claro, en principio no requiere de llevar la causa al Poder Judicial, Ya. ni siquiera al Tribunal Constitucional. Como el artículo 43 es muy claro y determina de que para destituir a jueces o fiscales supremos se debe solicitar y obtener la autorización del Congreso, porque son funcionarios que tienen la prerrogativa del antejuicio. Solo para supremos, solo supremos. Solo supremos. Correcto. El no haberlo hecho podría ser considerado una infracción constitucional. ¿Por qué infracción constitucional? Porque las leyes orgánicas forman parte del bloque de constitucionalidad. Esa era la pregunta Ahora, eso significa, doctor Álvarez, que los magistrados del Tribunal Constitucional, perdón, de la Junta Nacional de Justicia, al haber incurrido en esta falta, ¿podrían ser pasibles de ser denunciados constitucionalmente por el Congreso? Exactamente, pero eso tiene que pasar por un criterio y un consenso político, ¿no es cierto? El Congreso actúa siempre con criterios políticos y los transforma en resultados jurídicos, ¿no es cierto? Toda ley es jurídica, pero su motivación, su sustento es político. De igual manera, el Congreso podría no hacer nada o podría llevar hasta la destitución a los magistrados que han cometido este error. ¿Ese error, delito, cómo se tipifica, doctor? Eso sería importante que nos precise. ¿Una infracción? Podría ser tipificado una infracción constitucional. Una infracción. Porque no han acatado un mandato legal que involucre a su vez una atribución constitucional del Congreso. O sea, no lo veamos como un menoscabo a los derechos fundamentales de Patricia Benavides, que eso se discute con un amparo, porque es un interés personal. El más grave es la posible decisión del Congreso de destituir a los miembros de la Junta por no haber, por haber menoscabado las funciones del propio Congreso, pues solo el Congreso debió haber autorizado la destitución de Patricia Benavides. Doctor Álvarez, usted nos abre abre usted una nueva puerta que no había sido tomada en cuenta desde el punto de vista legal y constitucional. ¿No sustentaron esta posición suya los abogados de la defensa de Patricia Benavides? No tengo contacto. Parece que no, tengo porque al menos con ellos. Durante las diligencias o audiencias que hemos visto pareciera que no. Entonces, sí, no tengo contacto con ellos y me imagino que tendrán ese argumento, un mejor argumento, o estarán pensando en sacarlo a luz en un momento apropiado, porque claro, ellos trazan una estrategia determinada. Claro. Ahora, en la reconsideración que puedan presentar, porque entiendo que es una suerte de apelación a la que van a recurrir a la propia Junta, podrían llevar este argumento que usted nos está explicando, esta figura. Es posible, aunque tengo entendido que ya deberían tener su propia estrategia. Correcto. Bueno, no había sido tomado en cuenta. Interesantísimo, la verdad, esta nueva arista que usted nos abre en el caso de Patricia Benavides, que entonces todavía no tiene las puertas cerradas al Ministerio Público, es decir, hay todavía una ventana y bastante grande. Sí, por supuesto. O sea, correcto. En el Perú nada es definitivo. Eso correcto. Ya lo hemos aprendido. Perfecto. Pero en este caso, sí, o sea, todavía hay recursos legales y todavía hay mucho pan que rebanar. Correcto. Vayamos al otro caso.
al de Zoraida Ábalos, que entiendo en cuestión de minutos está llegando al Ministerio Público con la resolución que sale hoy en el Peruano, justamente de la propia Fiscalía, dando cumplimiento a un orden judicial. En ese caso, digamos, tampoco Zoraida Ábalos puede estar repuesta al 100%, o sea, en su totalidad. Todavía hay recursos que se pueden presentar para que el Congreso impugne esta decisión judicial. Sí, porque ha sido solamente una sala de la Corte Superior la que ha dado ese mandato. Que es una primera instancia. Sí, y recordemos de que la señora ha sido sancionada por infracción constitucional por el propio Congreso, por este Congreso. Entonces, lo razonable sería que es el propio Congreso el que va a presentar una demanda competencial, o si es que lo considera pertinente y en mérito a la jurisprudencia anterior del propio tribunal en materia de decisiones judiciales que perjudican, agravian, vulneran las atribuciones constitucionales del Congreso, pueda presentar un recurso per saltum y evitarse el trámite innecesario en este caso, porque ya sabemos que la jurisprudencia del tribunal ha determinado de una manera muy clara que los jueces sí pueden intervenir y controlar las decisiones del Congreso, pero solo cuando existe una violación evidente y grave de derechos fundamentales. Y en el caso de la señora fiscal, el Congreso cumplió el debido proceso y llegó a la sanción dentro del cumplimiento estricto de su propio reglamento. Entonces, ahí va a tener que dilucidar el Tribunal Constitucional, por una parte, y la actuación del Congreso también, nuevamente en defensa de sus propias atribuciones, porque ya vemos de que un bando tiene en su poder a un grupo de fiscales y jueces leales, doctor, y el Congreso no tiene mayor ayuda que la Constitución. Una precisión, doctor. El recurso que usted nos acaba de mencionar me parece está en latín. ¿Cuál es el nombre preciso? Lo hago por una cuestión de redacción para quienes están... Per salto. Perfecto. Era Per saltum. En latín, algo se llama per saltum. Lo hago para una cuestión de redacción de la nota periodística que tenemos que emitir aquí en nuestro portal de noticias. Ahora, doctor, pero, a ver, la resolución de la tercera sala superior, si no me equivoco, sí, tercera sala en lo constitucional de Lima, que ordena justamente la inmediata reincorporación de Zoraida Ábalos, señala que el Congreso podría generar una situación irreversible para Ábalos, dado que la apelación del Parlamento podría tomar más tiempo del indicado en la ley, además de ver el tema de su edad, porque tiene 67, estaría próxima a cumplir 70, con lo que ya no podría estar en la administración pública, pero además dice que el Congreso no siguió un proceso, algo no es preciso, pero no siguió un proceso correcto, debido, pero si se volviera a ver el caso, también podría ser otra salida, que el Congreso vuelva a tomar el caso y a someter una nueva votación y superar, digamos, los impases que aduce el Poder Judicial. Cabe también esa posibilidad. Es un curso de acción. El otro curso de acción es recurrir al Tribunal Constitucional, porque al final de cuentas lo que estamos observando es que los jueces, un grupo de jueces, está atacando todas las decisiones que pueda tomar el Congreso respecto a un pequeño grupo de fiscales y de jueces que son aliados a este grupo político, ¿no? Bueno, la situación es grave, ¿no? Y como usted lo decía, la presentación, estamos en bandos, ¿no? Estamos actuando en bandos, tanto lamentablemente, en el sistema judicial. Está siendo presionada por los intereses políticos de grupos que muchas veces no han sido ni siquiera votados por los ciudadanos y que tienen un poder inmenso dentro del Estado. ¿Se refiere usted entonces a las bancadas que se han creado dentro del Parlamento? No, porque ellos sí tienen de alguna manera el apoyo de los votos. ¿A quiénes, doctor? Al frente hay grupos compuestos por ONGs, expolíticos,
jueces y fiscales interesados en mantener un status quo dentro de la Administración de Justicia, que les da poder, por cierto. Claro. Por eso que se atreven a oponerse a un Congreso que, con todos sus defectos y su falta de virtudes, por cierto, ha sido elegido por el pueblo, sí, de acuerdo a la Constitución. Y hay un mandato popular de 5 años que creo que como demócratas tenemos que respetar y cumplir. En ese aspecto usted tiene toda la razón. Pero yo quería cerrar la entrevista, doctor, porque, claro, hay también una politización, pero hay también casos en que, de acuerdo a testigos, o mejor dicho, a Jaime Villanueva, concretamente voy a decirlo, ¿no? Que es una suerte de colaborador eficaz. Él habla de mucho juego de pared, si lo tenemos que decir deportivamente, entre Patricia Benavides y también el Congreso. Claro que eso tiene que probarse, pero también deja abierta esa suspicacia, ¿no? Porque finalmente lo que quisiéramos es tener autoridades probas que trabajen justamente por el país y no en situaciones que a veces dejan mucho que desear. El problema es que como la política ha entrado tanto prácticamente al funcionamiento mismo de la Administración de Justicia, habría que separar la paja del trigo en cuanto a cuál es los acuerdos, cómo son los acuerdos de Patricia Benavides con el Congreso para defenderse ella de la posibilidad de ser destituida, como lo ha sido, apelando al apoyo del Congreso, y que eso corresponde a un juego político que no necesariamente es delictivo ni es una infracción, porque en el otro bando también tenemos dichos de Villanueva contra los fiscales mediáticos que han fortalecido las posiciones del otro grupo. Le hace el abajato, ¿no? Le hace el lavallato, concretamente. Exactamente. Entonces, si para atacar a Patricia Benavides sí valen los dichos de Villanueva, entonces no valen los dichos de Villanueva cuando se trata de investigar a los otros fiscales. Toda la razón. A todos tenemos que juzgarlos igual. Tiene que haber igualdad. ¿No? Claro, establecemos reglas eso sí. Que cada uno se pueda defender dentro de la investigación seria, imparcial, y cada uno se defienda, y si todos son inocentes, en buena hora. Claro, pero ahora cuando hay estos... No se puede, claro, el dicho de un colaborador eficaz no puede servir para destituir a unos, pero no vale en absoluto cuando se trata del otro grupo político. Doctor Álvarez, cuando vemos presuntos intercambios de favores, cuando vemos congresistas que recortan el sueldo a sus trabajadores, y se lo pregunto esto desde el punto de vista constitucional, ¿no cree que es momento que habría que ponerle siquiera un requisito a la elección de parlamentarios, además de ser peruano de nacimiento, tener 25 años, pero es momento ya de ponerle un pequeño filtro? Es que los filtros en la política funcionan muy mal, porque si le ponemos, por ejemplo, grado de maestría, hay universidades que la antigua SUNEDU ha permitido continuar ejerciendo, que otorgan títulos de maestría en programas muy fáciles, virtuales en provincia. Bien. Y cualquiera podría sacar su maestría. En pocas palabras, tenía un presidente que no podía leer un texto y tenía un grado de maestría. Echa la ley, echa la trampa. El tema es de que eran los partidos políticos, los verdaderos partidos políticos, los que filtraban a sus postulantes al Parlamento, primero porque eran pocos partidos, segundo porque uno aspiraba a llegar a la lista del partido después de 10 o 20 años de militancia y de lucha interna, y solo los más calificados podían llegar a postular en la lista parlamentaria por el partido. Ahora, cualquier vecino de las agrupaciones temporales electorales es tentado a postular para completar la lista. Y más ahora, con la paridad y alternancia, muchas veces estas agrupaciones electorales no tienen militantes mujeres. Sí, prácticamente los compañeros de colegio, los compañeros de universidad son los que son llamados, y vecinos son llamados
a integrar las listas. Y se convierte casi... bajado el nivel totalmente de la política. Sí, pues se convierte casi en una combi, ¿no? Donde suben todos los que puedan. Doctor Álvarez, muchísimas gracias. Ha sido un gusto conversar con usted en su calidad de expresidente del Tribunal Constitucional y seguramente volveremos a tener otro diálogo tan importante.